Hola, buenas tardes. Voy a presentar el herbario digital que he preparado sobre plantas aromáticas. A través de este vídeo daremos un breve repaso al uso y propiedades de 6 conocidas plantas aromáticas, como son la lavanda, la menta, el perejil, el romero, el tomillo y por último la salvia. En primer lugar vamos a ver la lavanda. Su nombre científico es lavandula. Vulgarmente se le conoce como lavanda, cantueso, alucema o espliego. Las especies más comunes son lavandula dentata, lavandula lanata, lavandula spica, entre otras. Pertenece a la familia de las labiadas. Es un género integrado por unas 20 especies de plantas que proceden de las islas Azores y Canarias y del litoral mediterráneo. Es una planta perenne de unos 90 centímetros de altura, que rebrota cada año. Las hojas son puntiagudas y las flores son de un intenso color azul, violeta, que se agrupan en largas espigas. Son muy olorosas y brotan desde finales de primavera hasta comienzos de otoño. Para su desarrollo necesita una exposición soleada y temperaturas entre 15 y 25 grados. Se adapta a cualquier tipo de suelo. Puede vivir incluso en terrenos pobres. Se emplea en jardines para formar narcisos de flor. También para jardines de plantas aromáticas. Sus flores se recolectan en junio y julio, bien entrada la mañana y a pleno sol. Es una planta resistente a las enfermedades y plagas de los jardines. Ahora vamos a ver sus propiedades medicinales. Desde la antigüedad se ha dado uso de la lavanda con fines medicinales. Cuentan que los romanos fueron quienes difundieron sus propiedades del aceite de lavanda para los baños, pero también se les han otorgado propiedades beneficiosas para facilitar el sueño, ahuyentar insectos, digestivo, calmante, etc. Por su acción calmante y cicatrizante, se aplican baños y compresas para tratar heridas, picaduras de insectos y más. Es un remedio eficaz para calmar los nervios y en caso de ansiedad, irritabilidad, insomnio, taquicardia y migrañas. La flor de lavanda contiene sustancias que desintoxican y limpian la piel afectada por acné. El agua de lavanda es tonificante, sedante y beneficiosa en molestias como, por ejemplo, golpes, quemaduras, esguinces, y se aplica dando un masaje en la zona dolorida. Podemos encontrar con facilidad los productos preparados con lavanda con fines medicinales en tiendas de dietética y herboristerías, aunque si queremos y preferimos, podemos recolectarla nosotros mismos. Pero tenemos que saber que debemos hacerlo cuando la flor esté bien abierta. En lo que se refiere a las propiedades culinarias, las flores secas de la lavanda las podemos incluir solas o combinadas con otras hierbas aromáticas en nuestros guisos, lo cual proporcionan un buen toque aromático a los productos de repostería. Es un ingrediente ideal con el que hacer un azúcar aromatizado. Con el chocolate combina muy bien, con una aromática infusión de lavanda. En agua, en leche o en nata podemos aromatizar flanes, cremas e incluso hacer helado. De esta planta se obtienen sus aceites esenciales para hacer infusiones. Las abejas toman su néctar que después nos ofrecen con la miel. A la hora de hacer infusiones, la lavanda es de buena combinación con muchas otras plantas como la manzanilla, el anís, la menta, la melisa, la tila, la amapola o la pasiflora, entre otras. Respecto a sus otros usos, el aceite esencial que se obtiene por destilación al vapor de las flores suele ser utilizado en productos de cosmética, limpieza, aromaterapia e hidroterapia. Lo más apreciado de la lavanda es su perfume, y por eso es utilizado en distintos productos que pueden ir desde los ambientadores hasta los cosméticos. A continuación vamos a ver la menta. El género menta comprende unas 15 especies. Algunas especies de este género son menta sativa, menta spicata, entre otras. Vulgarmente se le conoce como menta, hierbabuena o hierbabuena. Combina muy bien con otras hierbas como son albahaca, eneldo o perejil.
Pertenece a la familia de las labiadas. Puede llegar a medir hasta 80 centímetros. Sus hojas son redondeadas y sus tallos son rectos. Se trata de una plantita muy aromática, agradable y cultivada extensamente por toda España. Es hierba perenne, lo que significa que puede vivir varios años. La menta crece en todo tipo de climas, pero prefiere suelos algo húmedos, y aunque puede estar al sol, prefiere la semisombra. Puedes cultivarla en maceta o plantarla en la tierra del jardín o en un rincón del huerto. Es energética. Su aroma es fuerte, fresco, dulzón, picante y refrescante. Lo más importante es que esta planta cuente con bastante agua. Respecto a sus propiedades medicinales, podemos decir que esa planta calma los dolores de muelas al colocar una hoja sobre la muela afectada. En infusión se utiliza para tratar el nerviosismo, la ansiedad, el insomnio, las náuseas, el mal aliento. La infusión de menta también favorece la digestión, por lo cual es muy utilizada para tratar casos de digestiones irregulares. Se puede utilizar en baños aromáticos para el agotamiento físico y mental, depresión, problemas digestivos, dolores musculares, fiebre, gripe, etc. En forma de pomada es eficaz contra las quemaduras leves e irritaciones de la piel. Las hojas de la planta contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales que son fundamentales para la salud, lo que hace de la menta una fuente inagotable de propiedades curativas. Por último, en vaos o inhalaciones se utiliza para tratar el asma o el resfriado. Respecto a sus usos culinarios, en pequeñas cantidades combina con todas las hierbas y especias. Se utiliza en las sopas, cocidos y guisos, añadiendo unas hojas. También se emplea en verduras y estofados y para preparar caracoles. Con ellas se hace en el norte de África el té verde, como aperitivo de sus grandes comilonas. Es muy digestivo. Resulta deliciosa si añades menta fresca al jamón, al cordero asado, a las pastas y al arroz. Es un magnífico adorno de ensaladas de tomate y verduras, ensaladas de frutas, té helado, infusiones, helados y cócteles. La menta se utiliza tanto fresca como seca, ya que no pierde su aroma. Todas las mentas tienen un intenso sabor y aroma y producen una sensación de frescor en la boca. En la cocina se suele utilizar para acompañar cordero, ensaladas de pepino, patatas nuevas, mariscos, guisantes, etc. El aceite de menta se utiliza en la preparación de caramelos, refrescos e incluso chocolate. La menta se pica con mantequilla ablandada para acompañar el cordero y en gelatina de manzana como conservante para servir aves y pescado. La infusión de menta servida caliente o fría con una rodaja de limón reanima y refresca. Como otros usos es interesante mencionar que las polillas dejarán de ser una preocupación para ti tus prendas de vestir si distribuyes unas ramitas de menta entre la ropa. La menta también ahuyenta pulgones, así como otros insectos dañinos. Si ponemos menta o plantamos menta en los bordes del jardín, también impediremos que aparezcan hormigas. Y por último, por sus propiedades desinfectantes, se utiliza en masajes. A continuación vamos a ver el perejil. Su nombre científico es Petroselinum hortense o Petroselinum crispum, aunque vulgarmente se le conoce como perejil o perejil rizado. Pertenece a la familia de las umbelíferas. El origen del perejil se encuentra en el Mediterráneo. Hay dos tipos de perejil, de hojas blandas y de hojas rizadas. El perejil plano posee un sabor más fuerte y persistente. El perejil rizado, por otro lado, tiene un sabor más suave, casi dulce. Los tallos tienen de 20 a 75 centímetros de altura. Son sólidos y con ramas rectas y ascendentes. Las hojas son lisas o rizadas, muy divididas y aromáticas. Florece en verano al segundo año de cultivo. Se considera una hierba universal porque se puede utilizar en cualquier clima. Prefiere los climas cálidos, pero es muy resistente al frío. Crece en toda clase de terreno,
si es algo húmedo y está protegido del sol directo. Necesita un mínimo de 2 horas diarias de sol y riego con día de por medio, para que sus hojas se mantengan siempre frescas. También se pueden plantar en tiestos. De esta forma podremos disponer de perejil fresco durante todo el año. Respecto a sus propiedades medicinales, podemos decir que el aceite esencial de perejil estimula el apetito, por lo que se utiliza como ayuda para la digestión. Las raíces activan los riñones. Comido crudo y fresco funciona como digestivo. Contiene cantidades significativas de vitamina C, por lo cual es excelente para prevenir diferentes tipos de enfermedades que afectan a la vista. Es una planta rica en calcio, ya que muchas veces no sabemos de dónde obtener este mineral, que es muy necesario para nuestro organismo. Por su alto contenido en hierro, es excelente para tratar anemias. Respecto a las propiedades culinarias, podemos decir que, utilizado en la antigüedad como planta medicinal, su uso actual más difundido es el culinario, aunque no menos antiguo. En la cocina se usa para acompañar, decorar o preparar diversos platos como ensaladas, sopas, carnes rojas y blancas, tortillas a la francesa, etc. Podría servir para acompañar prácticamente todos los alimentos, ya sean carnes o pescados. Es de un agradable color verde y su sabor es ligeramente picante. Mezclado con mantequilla o pan rallado es simplemente delicioso. El perejil se puede emplear en casi cualquier plato, pero la salsa de perejil resulta especialmente deliciosa con jamón, y la mantequilla con perejil y ajo es una forma clásica de acompañar los caracoles. También es deliciosa con mejillones y muchos otros pescados y hortalizas. El perejil troceado puede añadirse a sopas, mayonesas, vinagretas y rociarse sobre hortalizas. La semilla se usa para la preparación de curry, panes y salchichas. Al machacarla se obtiene un sabor exótico. No es conveniente ponerlo en remojo, lo cual es una práctica habitual, pues se pierde la vitamina C. Y por último, mencionar que el mejor método para eliminar el olor a ajo en el aliento es masticar una ramita de perejil. Respecto a sus otros usos, podemos decir que se puede utilizar como un tónico antiarrugas, simplemente colocando un puñado de hojas de perejil en un tazón de agua fría por la mañana. Entonces por la noche ya tendrás un excelente tónico antiarrugas que te dejará el cutis excelente. Ahora vamos a ver el romero. Su nombre científico es Rosmarinus officinalis, pero vulgarmente se le conoce como romero. Esta planta es una especie del género Rosmarinus, cuyo hábitat natural es la región mediterránea, sur de Europa y norte de África. Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los áridos, secos y algo arenosos, y permeables, adaptándose muy bien a los suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montaña baja, como laderas. A más altura produce menos aceite esencial. Forma parte de los matorrales que se desarrollan en los sitios secos y soleados. Florece 2 veces al año, en primavera y en otoño. Es de uso frecuente en jardines. El romero es un arbusto leñoso de hojas perennes muy ramificado. Puede llegar a medir 2 metros de altura. Lo encontramos de color verde todo el año. Las hojas, pequeñas y muy abundantes, se presentan en forma lineal. Son opuestas, con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro. Respecto a sus aplicaciones medicinales, del romero se utilizan sobre todo las hojas y a veces las flores. Con el aceite esencial que se extrae directamente de las hojas, se prepara alcohol de romero. El alcohol de romero se puede aplicar para dar friegas que ayudan a cicatrizar las heridas. También se puede utilizar en forma de té. El sabor no es muy agradable al paladar, pues es una hierba amarga, pero es muy útil para tratar problemas del cuero cabelludo como la alopecia. La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el hígado. El humo de romero sirve como tratamiento para el asma. Se puede utilizar sobre llagas y heridas como cicatrizante. El romero también alivia golpes y cortaduras. Además es una excelente planta de interior debido al agradable aroma que desprende.
En el lenguaje de las flores, el romero es símbolo de la buena fe y la franqueza. Respecto a las propiedades culinarias, podemos decir que por su olor y sabor fuertes cubre el aroma de otras especies y hierbas, por lo que se debe utilizar moderadamente. Por esto, se recomienda emplearlo solo o en mezclas con pocos ingredientes, 1 o 2, por ejemplo con ajo, con tomillo, etc. En pequeñas cantidades congenia o combina bien con cebolla, laurel, tomillo y algunas especias como la pimienta. Va muy bien con salsas de tomate. El mejor aceite se obtiene de los tallos tiernos, durante o inmediatamente después de la floración. También se usa para aromatizar y embellecer aceites y vinagres embotellados. Es preferible utilizarlo seco, ya que fresco puede tener cierto amargor y es habitual utilizarlo en carnes y pescado. Las hojas frescas o secas sirven para condimentar carnes, como por ejemplo cordero, y también sopas y guisos. Tiene un sabor amargo y una textura rugosa, de modo que se debe picar o usar en ramitas que hay que retirar antes de servir la comida. Se suele utilizar en cantidades muy pequeñas, en general en polvo, en bizcochos y mermeladas. Se fabrican aceites que sirven para aromatizar todo tipo de comidas y también se hacen infusiones de esta planta. Menos conocido es su empleo en ensaladas y dulces. En Italia también se utiliza en charcutería. Poniendo algunas ramas de romero en aceite de oliva se obtiene aceite de romero para aliñar. Ese aceite va muy bien con aceitunas negras. No debemos machacarlo, pues pierde el aroma rápidamente, aunque si está bien seco se puede moler. Colocando algunas ramas en el fuego le da un sabor especial a los asados a la parrilla. Respecto a los otros usos, podemos decir que esta planta, que promueve el crecimiento sano del cabello, evita la caída y aclara o refuerza el color castaño. Esta planta se utiliza para la piel como antioxidante. La infusión de hojas de romero se usa para aclarar el cabello rubio, para prevenir la caspa y para realzar el color del pelo castaño, dejándolo sedoso y brillante. Es recomendado también para los labios al ser cicatrizante y refrescante. Con el romero se pueden hacer lociones y tónicos cosméticos caseros para la belleza integral. También es muy utilizado en cremas cosméticas antiedad. Ahora vamos a pasar a ver el tomillo. Tomillo es el nombre común en español con el que se conocen a diversas plantas del género Thymus o Thymus, de la familia de las labiadas. Esto quiere decir que todo lo que conocemos como tomillo son en realidad varios tipos de plantas. Su nombre científico es Thymus vulgaris o Thymus vulgaris. Hay muchas especies, pero obviamente todas mantienen algunas características. Son plantas perennes de tallo leñoso, de escasa altura, que viven en suelos pobres y pedregosos de regiones secas. Sus hojas son diminutas y poseen esencias aromáticas, de allí su uso en la gastronomía y perfumería. El tomillo de la familia de las labiadas alcanza de 15 a 30 centímetros de altura. Crece en terrenos rocosos, calizos y a pleno sol. Tiene un tallo rígido y leñoso. Sus hojas son estrechas y pequeñas. El color de sus flores va de blanco a violáceo. El tomillo se multiplica a partir de las semillas sembradas a comienzos de abril. Estas semillas tardan de 2 a 4 semanas en brotar. Se encuentran en laderas secas expuestas al sol. La época de floración es de marzo a junio, durante toda la primavera. Los tallos en flor se pueden recolectar durante todo el verano en días secos y soleados. Respecto a sus propiedades medicinales, el tomillo es frecuentemente utilizado en tratamientos contra procesos digestivos lentos, dolores estomacales y otros trastornos digestivos. Es beneficioso para combatir enfermedades como la gripe, la tos, catarros e incluso el asma. Se puede utilizar en caso de conjuntivitis. Para ello hay que humedecer una gasa en la infusión de la planta para aliviar y relajar los ojos. Se recomienda el alcohol de tomillo para fortalecer la piel. Gracias a su cualidad como sedante es común su uso para aliviar los picores de la piel. Para regular la excesiva secreción de grasa en el rostro como lo es el acné, es aconsejable poner a hervir 2 cucharadas soperas de hojas de tomillo secas y hervirlas en medio litro de agua. Antes de que empiece a hervir, deberá cubrirse la cabeza con una toalla
y acercarse a los vapores durante 5 minutos. También ayuda a conciliar el sueño, alivia el dolor de garganta y el resfriado, combatiendo infecciones bucales. El tomillo activa la circulación y también mejora la memoria. Respecto a sus usos culinarios, podemos decir que el tomillo es una especie habitual en la cocina de la cuenca mediterránea. Se utiliza para dar sabor a las carnes, sopas y guisos. En la cocina catalana se elabora la sopa de farigola. En la cocina extremeña se usa como especia de la carne. También se utiliza ampliamente en la cocina caribeña. El tomillo debe añadirse al guisado en sus inicios para que sus aceites tengan tiempo de impregnarse. El tomillo da una especial fragancia campestre a muchos platos y es un ingrediente imprescindible para muchas mezclas de hierbas, sea como savia y mejorana o bien como perejil, romero y laurel. Su penetrante sabor es vital para algunas sopas, panes de hierbas, estofados, guisos al horno, pasteles de carne y croquetas, todo tipo de carnes, salsas marinadas y patés. También mejora el sabor de las verduras cocidas con aceite. La caza, la carne de ave y las carnes a la parrilla ganan con tomillo. Va bien con las salsas a base de tomate. Finalmente, el tomillo también puede utilizarse para ambientar algunas de las estancias. El tomillo seco retiene la mayor parte de su aroma y sabor. Por su contenido en alcoholes y aceites esenciales, resulta especialmente útil, al igual que la albahaca, para combatir los molestos mosquitos del verano, por lo que suele ser colocado en las ventanas. También se puede utilizar en forma de gel, como el gel de tomillo Beisolá, el cual está elaborado principalmente con una infusión de tomillo 100% natural y esencia pura de tomillo. Dado que en la elaboración de este gel se utiliza como base una tisana de tomillo, los efectos sobre la piel serán notablemente distintos a los de un gel normal. El uso diario de este gel hace que se eliminen las toxinas producidas por el sudor. Por último, vamos a ver la planta aromática salvia. La salvia común pertenece a la familia de las labiadas. Las especies más comunes son Salvia officinalis, Salvia argentea o Salvia apiana, entre otras. Es una planta que crece mejor orientada al este o al sur y le va mejor la tierra arenosa y los riegos 2 veces por semana. Cuando florece es conveniente cortar los brotes, si se desea utilizar para comer. Si se quiere la salvia para decorar, se puede esperar a que florezca. Para cocinar se utiliza la salvia de hoja estrecha y para secar la de hoja ancha. La salvia común es un arbusto que puede llegar hasta los 60 centímetros de alto. La variedad de hoja estrecha se multiplica por semillas que se siembran a finales de primavera. La salvia común puede vivir varios años, pero es bueno renovarla de vez en cuando. Si se desea recolectar para alimentación, es mejor esperar 2 años para que las hojas sean más aromáticas. Las hojas tardan en secarse más que las demás hierbas aromáticas. Respecto a sus propiedades medicinales, podemos decir que desde tiempos antiguos a esta planta se le han dado valores como los de prolongar la vida y la recuperación de la memoria de las personas mayores. Los romanos ya la admiraban al considerarla sagrada. Antiguamente, en infusión se utilizaba para combatir la fiebre y aplacar el sistema nervioso. Por este motivo es un válido remedio para las personas cansadas, anémicas o las que sufren agotamiento. También la usaban contra las hemorragias y para tratar las picaduras de serpientes. Es tonificante del sistema digestivo, por lo que es útil en casos de diarreas y hemorragias. La salvia es una planta muy eficaz contra la excesiva transpiración, especialmente la nocturna producida por las fiebres altas. Externamente es eficaz en inflamaciones de la cavidad bucal y garganta, en dolor de muelas, etc. También se utiliza para tratar dolencias del aparato respiratorio y digestivo y se puede aplicar para tratar las llagas en la piel. Respecto a las propiedades culinarias, podemos decir que la salvia seca es muy apreciada en la cocina. Dentro del conjunto de las plantas aromáticas, la salvia se puede considerar como una hierba de gusto áspero y picante.
y de aroma muy fuerte, lo cual nos obligará a utilizarla con moderación. Las hojas frescas o secas sirven para preparar rellenos con cebolla y en platos de ave, cerdo, hígado y salchichas. Va muy bien en salsas blancas y para preparar mantequilla. Los nuevos cocineros la utilizan principalmente para aliñar platos de aves y cerdo, y en ciertos rellenos combina muy bien con cebolla. La salvia se usa mucho como hierba aromática. Preferiblemente se debe usar fresca, pero si no es posible se puede usar seca. Se puede mezclar con otras hierbas como tomillo, orégano, romero, con pimiento o nuez moscada. Sus flores se utilizan para preparar mermeladas. Hay que resaltar especialmente su importancia dentro de la cocina italiana, francesa y española. En Francia la usan para condimentar carnes en las barbacoas, como corderos y cerdo, en quesos y mantequillas para los espaguetis y en encurtidos. En Italia la utilizan para darle sabor a los platos de carne, principalmente ternero. También la mezclan con la mantequilla de freír. En otros países del Mediterráneo la ponen en entremeses mezclándola con trozos de carne y verdura. Esta hierba forma parte de numerosas salsas. Se puede utilizar para dar aroma y sabor al aceite y vinagre. Por último, también podemos utilizarla en cosmética, como una loción para aclarar el cabello de cualquier tono y para combatir la caspa. Para ello se prepara una infusión con sus hojas, ya sean frescas o secas. Otros usos incluirían la utilización de la planta salvia para ahuyentar insectos. Si se coloca una bolsita en el armario ropero y también quemando o hirviendo sus hojas secas, se consigue neutralizar los malos olores. Bueno, pues hasta aquí estaría mi presentación de las plantas aromáticas. A continuación paso a mostrar la bibliografía que he utilizado para realizar esta presentación. Como podéis observar, la bibliografía es extensa, ya que he tenido que consultar distintas páginas web, distintos materiales, para poder dar esta presentación. Y finalmente, simplemente espero que os haya gustado. Muchas gracias.